cuando las palabras clave y los términos directos ayudan en la búsqueda. De eso hablaremos hoy. Hablaremos usando las herramientas que hoy por hoy tenemos todos a mano. Veamos de qué se trata. 3 días después de la desclasificación de los archivos sobre el caso John F. Kennedy y las implicaciones de otros países, inteligencias, políticos y cualquier etcétera que cabe en esta enumeración, ha sido suficiente para que algunos ya hayan podido publicar datos, fotos, incluida la foto del hombre asesinado, que pienso yo, algunos la ponen ahí para la evidencia de que no quedó vivo y eso de que anda o andaba por ahí con máscaras y encubrimientos, según teorías de la constipación, que no de conspiración, esas que han invadido la Deep Web. Bueno, pues yo me fui entonces por el camino de moda y le pregunté a Grok. Sí, porque para mirar y analizar más de 80.000 archivos, para focalizar en lo relacionado con Cuba, se convertiría esto en una historia interminable, por lo que yo he estado leyendo y mirando, porque ya las frases de algunos que tal vez llegaron primero, accedieron primero, circulan por estos términos. De tanto decir, no dicen nada, esto es un trabalenguas, que en cada documento se están abriendo interrogantes de las que nunca habrá respuesta, porque las evidencias fueron borradas, tachadas, desaparecidas. En fin, que más de 80.000 archivos contienen informes, pero también contienen evidencia clara de que algunas de las informaciones ya nadie las verá nunca porque desaparecieron. Bueno, yo hago una parte aquí y yo voy a usar un sarcasmo para decir que posiblemente en otro cambio de época, tal vez los que aún habiten esta horizontalidad infinita van a poder apelar a las historias antiguas, como hacemos nosotros ahora con las historias del pasado, ya harán aquellos de otra generación en las historias antiguas y las teorías de conspiración del siglo XIX, del siglo XX, mejor dicho, siglo XX y XXI. Yo por ahora, para dejar en algún lugar mi mirada al tema, apelé a la opción de moda, esa que brinda Grok en X. Y para no perderme en un campo de lechugas, solo escribí en el buscador archivos JFK Cuba. Y en unos minutos tuve un reporte que les voy a compartir aquí. Que tú te puedes quedar a escucharlo, pero si lo quieres leer por tu propia voluntad y por tu camino, puedes ir a X y hacer lo mismo que hice yo. Veamos de qué se trata. Los archivos del asesinato de JFK, publicados recientemente por los Archivos Nacionales de Estados Unidos el 18 de marzo de 2025, ofrecen una visión fascinante del papel de Cuba en las actividades revolucionarias latinoamericanas a principios de la década de 1960, un periodo de intensas tensiones durante la Guerra Fría. Si bien estos documentos no abordan directamente el asesinato de JFK, ni cuestionan la versión oficial de que Lee Harvey Oswald actuó solo, sí revelan la amplia participación de Cuba en operaciones subversivas en toda Latinoamérica, lo que podría alimentar la especulación sobre motivos geopolíticos más amplios en torno a la muerte de JFK. Analicemos a fondo los hallazgos clave de los archivos, centrándonos en las actividades de Cuba y destaquemos algunas revelaciones sorprendentes. El papel de Cuba en la subversión latinoamericana. Los documentos ofrecen una imagen detallada de Cuba bajo el liderazgo de Fidel Castro como centro de entrenamiento y financiación y coordinación de movimientos revolucionarios en toda América Latina. Esto concuerda con el contexto histórico de la época. Tras la Revolución Cubana de 1959, el gobierno de Castro buscó exportar su ideología revolucionaria
a menudo con el respaldo soviético para contrarrestar la influencia estadounidense en la región. Punto número 1. Entrenamiento de guerrilleros en Cuba. Una de las revelaciones más impactantes proviene de 176, 136, 158, se refiere al archivo, que detalla cómo más de 70 peruanos fueron entrenados en Cuba entre junio y diciembre de 1962. Estos individuos, parte del movimiento de izquierda revolucionario MIR, se sometieron a adoctrinamiento político, entrenamiento con armas y entrenamiento de guerra de guerrillas en La Habana y áreas rurales montañosas cubanas. El entrenamiento estaba altamente organizado con sitios secretos descritos en detalle por un activo de la CIA insertado en el grupo. Los peruanos viajaron a través de México en pequeños contingentes y su objetivo final era dar un golpe de Estado en Perú antes de las elecciones de junio de 1963. El documento señala que alrededor de 200 peruanos recibieron dicho entrenamiento, aunque solo un pequeño porcentaje eran miembros del Partido Comunista, lo que sugiere que Cuba estaba lanzando una amplia red para desestabilizar la región. Lo que sorprende aquí es la escala y la coordinación de la operación. París surgió como el centro neurálgico de la red, con un líder basado allí que dirigía los viajes y las operaciones en América Latina, Europa y los Estados Unidos. Este alcance global indica un nivel de sofisticación que podría haber sido subestimado en ese momento. Número 2. Financiamiento de operaciones subversivas. Varios archivos destacan el apoyo financiero de Cuba a actividades revolucionarias, y aquí señala los documentos 176, 136, 165 y 177, 102, 116, que contienen borradores idénticos de notas informativas del 18 de febrero de 1963. Se observan ejemplos de financiamiento cubano en toda Latinoamérica. En el caso de Venezuela, el político Fabricio Ojeda regresó de Cuba en marzo de 1962 con dinero estadounidense escondido en una maleta de doble fondo. Posteriormente, fue condenado por actividades guerrilleras. En Nicaragua, un exiliado cubano llamado Julio César Mayorga Portocarrera fue capturado en septiembre de 1961 con $3.600 en efectivo destinados a los rebeldes en Honduras. En Ecuador, $44.000 procedente de Cuba fueron desperdiciados por la Unión de Jóvenes Revolucionarios Ecuatorianos, URGE, debido a la mala coordinación con el Partido Comunista, lo que dio lugar a conflictos externos. En Guatemala, un comunista desertor reveló en noviembre de 1962 que Cuba enviaba dinero en efectivo a México para comprar armas para contrabandearlas en Guatemala. En Brasil, se rastreó el origen del financiamiento de los campamentos guerrilleros hasta la China comunista a través de Cuba, aunque el apoyo cubano cesó después de problemas de mala gestión y de la revelación de un accidente aéreo de Baric en Perú. Número 3. Un detalle sorprendente es la participación de la China comunista como fuente de financiación de las operaciones brasileñas, lo que sugiere una completa red de apoyo comunista internacional que trascendía a Cuba y la Unión Soviética. Además, el uso de correos, transferencias bancarias y misiones diplomáticas cubanas para canalizar dinero muestra un enfoque multifacético para financiar la subversión. Número 4. Respuesta de Estados Unidos a las actividades cubanas. El gobierno estadounidense estaba claramente alarmado por las acciones de Cuba, como lo demuestra el documento 202-102-101-24.
Este documento, un memorándum de 1965 de Cyrus R. Vance a varios destinatarios del Departamento de Defensa, analiza el Comité Coordinador Interdepartamental de Asuntos Cubanos, ICCCA, y su preocupación por posibles represalias del gobierno de Castro. En una reunión celebrada el 30 de diciembre de 1963, se abordó la próxima reunión de la CUTAL, o sea, la Federación Sindical Unificada para América Latina, en Río de Janeiro en enero de 1964, considerada un esfuerzo comunista por dominar los movimientos obreros latinoamericanos. La respuesta estadounidense incluyó: el Departamento de Estado envía un cable al embajador de Estados Unidos en Brasil para evaluar el apoyo local para interrumpir la reunión, esfuerzos para disuadir a los delegados latinoamericanos de asistir, y La Voz de América transmite contenidos que exponen las condiciones laborales en Cuba, Alemania del Este y China, y operaciones de propaganda negra de la CIA en Brasil para sugerir posponer la reunión. 5. Este departamento revela el alcance de las operaciones encubiertas de Estados Unidos para contrarrestar la influencia cubana, incluida la guerra psicológica y la propaganda, que eran tácticas estándar de la Guerra Fría, pero que son sorprendentes por su especificidad y coordinación entre agencias. Ahora, este trabajo indica la conexión de todo lo que tiene que ver con Cuba en el asesinato de JFK. Si bien estos archivos no vinculan directamente a Cuba con el asesinato, proporcionan contexto que podrían alimentar teorías conspirativas. La versión oficial sostiene que Lee Harvey Oswald actuó solo al asesinar a Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Sin embargo, la conocida simpatía de Oswald por Cuba, quien visitó la Embajada de Cuba en Ciudad de México en septiembre de 1963 para obtener una visa, y sus actividades pro-castristas en New Orleans a principios de ese año, han suscitado durante mucho tiempo dudas sobre la posible participación cubana. Los documentos muestran que Cuba desestabiliza activamente Latinoamérica, lo que la convertía en una piedra en el zapato para el gobierno estadounidense. La administración de Kennedy estuvo profundamente involucrada en las acciones anticastristas, incluyendo la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y la Operación Mangosta, un programa de la CIA para derrocar a Castro. Las revelaciones de los archivos sobre la intensa red subversiva cubana podrían sugerir que Castro tenía motivos para tomar represalias contra Kennedy, posiblemente por medios indirectos. Sin embargo, no existen pruebas concretas en esos archivos que respalden la teoría, y la conclusión oficial sigue siendo que Oswald actuó solo. Ahora, también en esta búsqueda hay una información sorprendente. Esta búsqueda que yo les estoy compartiendo a ustedes, que hice con la ayuda de la inteligencia artificial y de específicamente Grok. La información sorprendente es: red global con París como centro. El hecho de que París fuera el centro de coordinación de los movimientos guerrilleros entrenados por Cuba en Latinoamérica, como se señala en el archivo 176, 136, 158, es inesperado, porque pone de relieve el alcance internacional de las operaciones cubanas y sugiere un nivel de sofisticación logística que la inteligencia estadounidense podría haber pasado por alto en aquel momento. Y precisan aquí: participación de la China comunista. La revelación en el archivo 176, 136, 165 y el archivo 177, 102, 116 de que la China comunista financiaba operaciones guerrilleras brasileñas a través de Cuba,
es un detalle significativo. Indica una alianza comunista más amplia que apoya la subversión latinoamericana, lo que implica la narrativa de Cuba como un actor respaldado únicamente por la Unión Soviética. Otro punto, mala administración de fondos. Las reiteradas menciones a la mala administración, como los 44.000 malversados en Ecuador y las denuncias de corrupción en Brasil, demuestran que los esfuerzos revolucionarios de Cuba no siempre fueron eficientes. Esto humaniza la operación, revelando luchas internas e ineficiencias que contrastan con la imagen de una maquinaria comunista sin fisuras. Según esta búsqueda, el examen crítico de la narrativa es que, si bien la versión oficial sobre el asesinato de JFK señala a Oswald como un pistolero solitario, estos archivos nos recuerdan las tensiones geopolíticas más amplias que podrían haber creado un clima propicio para la conspiración. Las acciones de Cuba, como se detalla en los documentos, constituyeron un desafío directo a los intereses estadounidenses y las políticas anticastristas de Kennedy lo convirtieron en blanco del resentimiento cubano. Sin embargo, la falta de evidencia directa que vincule a Cuba con el asesinato en estos archivos sugiere que cualquier conexión sigue siendo especulativa. También cabe destacar que el intenso enfoque del gobierno estadounidense en contrarrestar a Cuba, como se ve en las operaciones encubiertas descritas, podía haber distraído la atención de otras amenazas, incluidas las nacionales como Oswald. En conclusión, los archivos JFK, publicados el 18 de marzo de 2025, revelan el importante papel de Cuba en el entrenamiento, la financiación y la coordinación de los movimientos revolucionarios en Latinoamérica a principios de la década del 60. Si bien no implican directamente a Cuba con el asesinato de JFK, ofrecen un rico contexto de las intrigas de la Guerra Fría que podría inspirar una mayor investigación sobre los motivos y los actores que rodearon ese fatídico día de 1963. El alcance global de las operaciones cubanas, la participación de la China comunista y las respuestas encubiertas de Estados Unidos son detalles particularmente impactantes que profundizan nuestra comprensión de este periodo turbulento. Y así finaliza la nota. Ya yo les agregaba a los amigos que esto es una búsqueda que se ha hecho unos días después de la desclasificación. Espero que pasaran unos días y comenzaran las publicaciones en las redes sociales y en distintos sitios en internet. Bueno, pues yo decidí entonces ir allí a Grok en X y poner unas palabras clave que son archivo Kennedy Cuba. Y a partir de ahí, pues esto fue lo que me arrojó esa búsqueda. Ustedes ahí, bueno, pues podrán entonces hacer su propio análisis, su propio recorrido y sobre todas las cosas podrán entonces conformar una opinión a partir de la experiencia personal, el análisis personal y la lógica que indica todo lo que tiene que ver con esta situación. Esto, bueno, pues aquí se los dejo y como siempre les digo, pueden ir a la Frontera Transparente. Allí en la Frontera Transparente yo dejé todo esto que acabo de compartir con ustedes, incluso la búsqueda que hice en el inglés original. Y acá se los comparto a ustedes a partir del uso de un
algo muy, muy automático y muy directo que es Google Translate.